Y vamos a poner presentar. Bien, como siempre, cualquier cosita que ustedes vean que les llame la atención, me avisan y paramos, ¿sí? La idea de hoy es hablar un poquito de lo que es esqueleto y las generalidades de huesos. Quizás nos tomemos 2 clases para este tema. Yo voy a ir tranqui, mi idea es que ustedes se saquen todas las dudas que tengan. ¿Qué temas vamos a hablar en esta presentación? Esqueleto, qué son las cinturas, cintura pélvica y escapular, la clasificación de los huesos, las características de los huesos largos, cómo sistematizar el estudio de los huesos. Vamos a hablar cositas de la escápula y vamos después al final les paso el formulario como hicimos la semana pasada. Primera cosita. ¿Qué es lo que se suele preguntar bastante cuando hablas de huesos? Es esto que les puse acá abajo, que es lo primero que les voy a decir, que es que no es necesario tener material óseo, ¿sí? Ustedes van a ver que la primera pregunta que siempre te hacen es ¿dónde consigo huesos? Etcétera. Es natural que todos quieran trabajar y estudiar con huesos, pero no es necesario. Primera cosa. Segunda cosa, jamás de los jamases paguen, yo lo escribí ahí, pero imagino que lo saben, jamás de los jamases paguen de ninguna manera por huesos humanos, ¿sí? Y yo, ¿por qué digo de ninguna manera? Porque hace un par de, creo que fue hace un año, una Instagramer se puso a sortear huesos y que pongan like acá y que etiqueten a compañeros. Eso también es una forma de intercambio y no está bien. Si ustedes tienen huesos, los tienen que donar. ¿Se cortó? ¿No? No, Ok. va bien. Si ustedes tienen huesos, los donan, ¿sí? Porque a ustedes les tienen que llegar donados. Después ustedes cuando hablen en salud mental seguramente de esto, van a entender que éticamente está mal que ustedes intercambien por algún tipo de valor las estructuras óseas o ustedes busquen hacer algún tipo de intercambio. En fin, creo que se entendió este tema, ¿no? Bien, entonces yo lo que hice fue buscarles una página que tengo desde hace un par de años, pero me parece muy buena. Por ejemplo, ven que dice, igual yo esta diapositiva después se las mando y acá abajito va a estar el link. ¿Ven que acá abajo está escrito? Ustedes ponen, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto o hablado sobre el húmero o la clavícula o la escápula? Por ejemplo, ponen escápula y ven que les aparece acá todos un montón de huesos. Bueno, por ejemplo, este que está acá, que está en español y en inglés, o este lo apretan y se van a dar cuenta que es un hueso que lo hicieron una maqueta en 3 dimensiones, o sea, le sacaron muchas fotos a una estructura ósea y lo subieron a internet. Yo no digo que esto reemplace de ninguna forma el Atlas, pero si ustedes quieren entender la tridimensionalidad de una estructura ósea como la escápula, ustedes esta ya la tienen como herramienta. ¿Es indispensable, Lío, usar este tipo de, de páginas? No, no es necesario, pero es mucho más útil esto que tiene los nombres, inclusive ven que ahí está la cavidad glenoidea, el acromion, tiene bastantes estructuras, el proceso, ven, tiene el nombre bueno, proceso coracoides, no apófisis coracoides, fosa supraespinosa, infraespinosa, o sea, tiene un montón, ven que aquello acá abajo estoy avanzando, y todo esto es gratis, ¿sí? No es que tienen que ponerse a descargar, bueno, si quieren comprar el archivo como para imprimirlo en 3 dimensiones, lo pueden comprar, pero no es necesario. Y yo simplemente puse acá arriba escápula. Si ponen, por ejemplo, no sé, clavícula, lo pueden buscar en inglés o en español. Yo creo que si ponen en inglés les va a salir más resultados, pero por ejemplo, esta, que creo que es de la misma universidad, no, esta es de otra, pero ven que hay un montón de estructuras como cargadas en 3 dimensiones. La que vimos recién era de una universidad, ¿sí? Que se llama Universidad de Chile, creo que era la otra. A ver, déjenme que si se... Sí, la Universidad... no, Universidad Austral de Chile, ¿sí? Esta es la que tiene, que es en español obviamente, y que tiene los nombres marcaditos, ¿sí? O sea, todo marcado. Bien, conclusión. ¿Necesitan huesos? No. Si pueden conseguir que alguien se los done, buenísimo. Si no, no pasa nada porque tienen esa herramienta que yo considero que es inclusive un poco hasta más útil que tener las estructuras en la mano. Pero bueno, eso se lo dejo a sus criterios. ¿Se entendió esto entonces? El esqueleto en sí tiene un montón de estructuras óseas.
Yo les sugiero que se aprendan los nombres de todos los huesitos ahora, que tienen por ahí un poco de tiempo, pero sepan que así como se los aprenden, se los van a olvidar si es que no los repasan. Así que tienen que sí o sí o sí, si aprenden algo hoy, tienen que repasarlo en el tiempo, si no se les va a olvidar, es así. Y van a darse cuenta que en las primeras clases, lo que hacen, no sé, si yo en la primer día 1 les pregunto qué es esto, sin que ver ahí, que es el sacro, ustedes ven, es el sacro, todos van a decir el sacro, ustedes van a decir, uy, ¿cómo se aprendieron todos los huesos? Y este es la vértebra lumbar, y este el esternón, y este el húmero. Y la realidad es que se los aprenden, pero ¿cuál es el problema? Que se lo aprenden, y así como se lo aprenden para el primer día de clases, o el primer trabajo práctico, se lo olvidan porque después no lo vuelven a ver. ¿Ok? Así que conclusión, si es que van a tomarse el tiempo para aprenderse las cosas, ahora está bueno, sí, pero tienen que darse el mismo tiempo para poder repasar esos temas, si no se los va a ir. Ok, vamos a pasar entonces, me pasé una, vamos a volver atrás, ahí está. Cuando hablamos de esqueleto, hay varias cositas que tenemos que dejar en claro. La primera cosa es definir, ustedes van a escuchar hablar de raquis, de esqueleto axial, columna vertebral, esqueleto apendicular. Bueno, primera cosita, vamos a definir qué es la columna vertebral. Lo que nosotros consideramos columna vertebral es lo que se denomina raquis. ¿Les suena el nombre raquis? ¿De algún lado? Bueno, también se le puede decir raquis. La columna vertebral son todos los huesos, o sea, acá está discriminado. El esqueleto axial es todo lo que está un poco amarillo y el esqueleto apendicular es el que está en blanco, ¿sí? En esta imagen. Pero la columna vertebral serían las estructuras que son parte del esqueleto axial hasta el cráneo. La columna vertebral llega hasta el cráneo. Y ven que acá abajo dice que su parte superior sostiene al cráneo, pero de la columna vertebral. Conclusión, ¿el cráneo es parte de la columna vertebral o, dicho de otra forma, del raquis? No. El cráneo es otra estructura, pero el cráneo sí es considerado, junto al tórax, como parte del esqueleto axial. ¿Por qué digo esqueleto axial? Quizás no lo dije al principio, pero nosotros el esqueleto lo dividimos en dos grupos de huesos. Esqueleto apendicular y el esqueleto axial. ¿Ok? Y entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular vamos a encontrar las cinturas. Una cintura que se llama, ahora vamos a hablar de las cinturas, más adelante, pero las cinturas, la función que tienen es de unir este esqueleto axial con el esqueleto apendicular. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. El esqueleto axial entonces va a ser el conjunto entre el cráneo, la parte, o digamos de esta forma, la parte cráneo vertebral, o sea, todo el esqueleto vertebral más el cráneo. Cuando digo esqueleto vertebral me refiero a todas las vértebras, inclusive a este hueso que está acá, que es el sacro. Acá yo me escribí el húmero para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Es esqueleto apendicular o esqueleto axial? El húmero. Dicho ya toda la aclaración que hicimos recién. Apendicular. Ay, no te escucho. Para. No, Apendicular. no, espérame un poquito, Sofía, que yo tengo que, espérame que me equivoqué yo acá. A ver, micrófono, altavoz, bocinas. Ahora sí, Sofía, decime. Apendicular. Bien, sería esqueleto apendicular, ¿sí? ¿Por qué no es esqueleto axial? Porque el esqueleto axial es lo que está en amarillo. Y la cintura no es ni esqueleto axial ni esqueleto apendicular, ¿ok? El sacro, para ustedes, ¿es un hueso? Esta estructura que está acá. ¿Es un hueso? ¿O son varios huesos osificados? Entonces acá uno empieza a pensar y darse cuenta que, ¿vieron que siempre se hablan de 206 huesos? Eso es, ¿en qué momento son 206 huesos? Ustedes no tienen por qué saberlo ahora, pero el coxal, que es este hueso que está acá, es la unión de 3 estructuras óseas que se osifican. Cuando un bebé nace, no tiene este coxal como un solo hueso. Lo mismo varias estructuras óseas que nosotros ya conocemos como un solo hueso. Así que es bastante variable si es un solo hueso o son varios huesos. La realidad es que el sacro, por ejemplo, son vértebras que se unen, después lo van a ver cuando veamos sacro más adelante, pero el sacro en realidad son varias vértebras que se unieron y formaron el sacro, ¿sí? Conclusión. Está bien entender el sacro como un hueso, el coxal como un hueso, pero las cosas no son tan negro o blanco, ¿sí? Hay grises entre medio que se pueden llegar a debatir, pero se los digo como para que más adelante no se encuentren para el coxal tenía 3 partes y no siempre estaban unidas.
y decíamos que era un hueso, sí. Nosotros decimos que son 206 huesos en un adulto dentro de algunos parámetros, ¿ok? Primera cosita. Segunda cosita. Existen un grupo de huesos que no se cuentan, que se llaman huesos sesamoideos. ¿A alguien le suena esos huesos? Son huesos pequeñitos que precisamente tienen ese nombre por eso, que los van a ver más adelante, que se suelen siempre asociar 4 al miembro superior y 4 al miembro inferior. La rótula, por ejemplo, es en su génesis, si quieren, un hueso sesamoideo que se considera un hueso, ¿sí? Que sería la rótula. La rótula es la que tenemos en la rodilla, la que se mueve de la rodilla. Ok. Todo esto lo vamos a estudiar en detalle, así como vieron clavícula, escápula y húmero. Se entiende más o menos entonces cuando hablamos de esqueleto axial, apendicular y algunas características. Ya con esto no se enrosquen más, o sea, puede que haya mucho más texto para leer, pero con este pantallazo general está bien. Yo les sumé a la diapositiva, este PDF se los voy a mandar después con el formulario, pero sepan que este cuadrito lo hice yo en función de lo que yo entiendo de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Nadie les va a decir, decime el húmero, ¿es parte del brazo, del antebrazo o del carpo? Porque eso es muy obvio, ¿ok? Pero todas estas estructuras son partes de algo, de una especie de grupo mayor. Pero en definitiva, los dos grupos que encontramos es el apendicular y el axial. Si entendemos axial y apendicular, se entiende que la cintura pectoral es como una especie de término medio, ¿se entiende? Pero yo en este cuadro no lo puse porque es parte del hombro y podemos considerarlo como parte del miembro superior. Pero si hablamos solamente de los huesos, la cintura pectoral, como la cintura pelviana, no es parte del esqueleto apendicular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este cuadrito yo pude haberlo cambiado, pero es importante que ustedes entiendan que los cuadros se hacen en función de lo que yo quiero hacer y no a veces de la interpretación que se le da. Yo en este cuadro no estoy diciendo que la cintura pectoral sea parte del esqueleto apendicular. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cada uno de los huesitos tiene un segmento corporal. Por ejemplo, los metacarpianos y las falanges en la mano. El carpo, todos estos huesos. El antebrazo, el brazo, la cintura pectoral, el tórax. Se entiende que yo les estoy queriendo dar más énfasis a esta pequeña columna que se desdibuja, pero que son segmentos del cuerpo. Ese es el fin de este cuadro. A veces ustedes leen los libros y por ejemplo, hay un cuadrito en el PRO que también da la sensación como que el húmero fuese parte del esqueleto de la cintura escapular, pero no quiere decir eso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de que a veces hay falta de información y por ahí esa falta de información uno saca conclusiones que no son? Bueno, a veces, o sea, no a veces, sino que tengan cuidado con la información que se tiene que sacar de los cuadritos, ¿sí? Simplemente eso. Conclusión, el esqueleto apendicular es miembros superiores y miembros inferiores y las cinturas están aparte. ¿Se entiende este cuadro, no? Dicho eso. Ok. Bueno, eso ya lo dijimos. Pasamos, me pasé nuevamente. Bien. Vamos a hablar entonces qué son las cinturas. Las cinturas son dos. A la cintura pectoral nosotros la podemos llamar cintura escapular, pero se le puede decir cintura pectoral y la cintura pélvica es la inferior. Cuando hablamos de las cinturas estamos hablando de la escápula y la clavícula, que en este caso la clavícula es esta estructura que va hacia adelante. Esta es una vista posterior. Es una imagen muy parecida a la anterior, pero desde una vista posterior. Y esta sería la escápula, ¿sí? Cintura pectoral, entonces escápula y clavícula. Y su función, como dijimos antes, va a ser la de unir el miembro superior, en este caso al esqueleto axial, específicamente al tórax. Ahora, cuando decimos cintura pélvica, ¿tomamos al sacro o no tomamos al sacro? O sea, el sacro sería o no sería parte de la cintura pélvica. Con que me muevan la cabeza me basta. ¿Sí o no? No, porque, A ver, Dani. no, porque habíamos quedado que el sacro era parte del esqueleto axial. Perfecto. O sea que decimos que el sacro y los coxales son partes del esqueleto distintas, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros unimos al sacro y a las dos coxales, hablamos de la pelvis, que no es lo mismo decir pelvis que cintura pélvica. ¿Me explico? Si yo les pregunto a ustedes quiénes conforman la pelvis ósea, ustedes tendrían que decir sacro y coxales. Si yo les pregunto a ustedes qué es la cintura pélvica, es los dos coxales. ¿Bien? No es lo mismo, es parecido, pero no es igual. Y por otra parte,
yo acá me escribí anatomía de superficie, ven que esta imagen en verde marca las estructuras superficiales. Por ejemplo, ustedes que ya probablemente... Levanten la mano el que no leyó nada de escápula, húmero y clavícula, pero nada, nada. Como para no preguntarle y pasar mal rato. O sea, el que levanta la mano ahora, zafa de que le pregunte después. Ok, Angie no quiere participar. Bien, entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta parte de la escápula? ¿Alguno que me diga el nombre de esta partecita de la escápula, se acuerdan? ¿No es el borde medial? Ok, es el borde medial de la escápula. Según esta imagen, ustedes se podrían palpar el borde medial de la escápula. De la misma forma, esta estructura que se llama espina, el acromion y la clavícula. ¿Sí? O sea que todas las estructuras en verde son medianamente superficiales y se pueden llegar a palpar, inclusive visualmente lo pueden identificar en el cuerpo. ¿Ok? Esto es muy importante porque después ustedes, cuando quieran explorar en su día a día como médicos a una persona, estos reparos anatómicos, si ustedes los tienen claro y entienden la anatomía desde la superficie, los pueden llegar a proyectar y los pueden encontrar. A veces uno se encapsula demasiado en el texto y en las características óseas del texto del libro y se olvida que hay estructuras que se pueden palpar, ¿sí? No lo tienen que saber ahora, pero siempre tengan en cuenta esta imagen porque es importante, sobre todo en los cortes. Cintura pectoral lo dijimos, cintura pélvica lo dijimos, anatomía de superficie lo dijimos. Bueno, y la otra cosita que ojalá lo puedan llegar a hacer es que la anatomía de superficie que ustedes pueden llegar a palparse no es solamente a nivel de los huesos. Ustedes en este momento están empezando a estudiar y por ahí leyeron deltoides, leyeron clavícula. ¿Cuántos, no sé, buscaron al menos qué es la clavícula? O sea, me imagino que todos lo buscaron, ¿sí? ¿Y cuántos se buscaron en sí mismos su clavícula? ¿Alguien lo hizo? Evelyn dice que sí, Sofía también. Bueno, eso es lo que tienen que hacer siempre, ¿sí? Porque si ustedes estudian la clavícula y saben exactamente todo, después se olvidan de palparse su clavícula o palparle la clavícula a su mamá, a su papá, a sus hermanos, porque es necesaria esa exploración. Si ustedes hacen esa exploración de su cuerpo, los va a ayudar a relacionar las cosas mucho mejor, ¿ok? Bien. Yo les subí un video acá, no les subí, sino que les voy a mostrar un video, o vamos a ver un videito, en donde se ve por qué la cintura, nosotros cuando empezamos a estudiar anatomía no estudiamos al azar, empezamos con miembro superior, pasamos a miembro inferior, pero a veces me distraje porque acá están haciendo ruido. Algunos empiezan con raquis, otros empiezan con... Uy, perdón, déjame... Cosa. Nada, que mi perro se puso debajo del ventilador y está haciendo... Bueno, sigamos. Entonces, van a ver este video. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, ya me acordé. Estamos hablando de la cintura pectoral, ¿sí? La cintura pectoral es importante no solamente como concepto de unión entre lo que sería miembro superior y tórax, o sea, esqueleto axial, sino que también tiene que ver con los movimientos. Esto lo vamos a ver cuando veamos músculos, ¿sí? Pero vean que acá está esta sería nuestra escápula, ¿sí? El húmero, y acá está la clavícula, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaría el movimiento en el que yo abro el brazo, todo el miembro superior, y lo pongo en este sentido? ¿Se acuerdan cómo se llamaría ese movimiento cuando yo abro el brazo en este sentido? No lo vimos todavía porque no hablamos de los términos de movimiento, pero por ahí algunos lo saben. ¿No? Eso se llamaba abducción, ¿sí? Aducción es acercar a la línea media del cuerpo y abducción separarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo algunos músculos que no nos importan ahora van a formar parte de ese movimiento, ¿sí? Esta es una vista anterior de la cintura escapular. Acá tenemos a la escápula, la clavícula y el húmero. Simplemente para que se den cuenta que hay un montón de músculos. Entonces va a empezar a hacer su movimiento. Y vean que el movimiento que se da es de toda la cintura escapular o pectoral.
que todavía no se está haciendo, ahora tampoco, ahora viene, para que lo vamos a adelantar, ahí estaría. Ahí está haciendo una abducción completa, esa sería una abducción, y eso sería una aducción, ¿sí? Eso sería como está en posición anatómica, y ese movimiento sería el movimiento de abducción con B. Ven que el movimiento, olvídense de los músculos, céntrense en el movimiento de la escápula solamente. Ven que en ese momento el húmero está completamente recto, y ahora para seguirse moviendo ven cómo se mueve toda la escápula, o sea, la clavícula, vean cómo se mueve. O sea, si ustedes se palpan, se van a dar cuenta que cuando levantan el brazo, la cintura pectoral se mueve completamente. Entonces, por eso, nosotros no solamente entendemos a la cintura pectoral, Angie está ahora que quiere participar, Angie. Nosotros no solamente pensamos a la cintura pectoral como una estructura que une dos segmentos de nuestro cuerpo, sino que realmente tiene que ver con los movimientos, porque por eso estos músculos se insertan en esta cintura, ¿sí? Porque son necesarios para el movimiento del miembro superior. Bien, era simplemente para eso, para que se den cuenta que el esqueleto, específicamente la cintura pectoral, tiene mucho que ver con el movimiento del hombro. Bien, lo vamos a volver a ver algunas cosas con respecto a eso. Perfecto. Pasamos entonces a hablar de la clasificación de los huesos, que este sería quizás uno de los temas, junto a clasificación de articulaciones, más tomados, o de los que se suele hablar más, junto con posición anatómica. Bueno, este tema también se suele hablar mal, ahora lo van a entender. Pero básicamente cuando queremos clasificar algo, va todo de nuevo. Cuando se clasifican estructuras, lo más importante es entender el criterio de clasificación. ¿Qué cosas se clasifican en el primer trabajo práctico con mayor importancia? Las articulaciones y los huesos. ¿Ok? Entonces, nosotros para clasificar algo tenemos que saber el criterio de clasificación. Si yo los tuviese que clasificar a ustedes, ¿cuál sería el criterio más amplio para clasificarlas a todos ustedes? ¿Cuál sería? Si tuviesen que clasificarlos a ustedes, Beatriz, ¿cómo los clasificarías? Come tranquila, Angie, no pasa nada. ¿Cómo los clasificarías al grupo que está ahora acá en la clase, Beatriz? No sé, soy medio perdida ahora. Pero, por ejemplo, a ver, Sofía, o a Daniel, o cualquiera, ¿cómo se clasificarían ustedes? No sé, con lentes y sin lentes. ¿Con dientes o sin dientes? Bueno, ponele con dientes o sin Con dientes. lentes, con gafas, anteojos. Ok, con lentes o sin lentes. Yo lo escuché con dientes, pero también puede ser con dientes o sin dientes. ¿Todos tienen dientes? Entonces no nos sirve ese criterio de clasificación. ¿Se entiende? O sea, los criterios de clasificación es para que nosotros nos clasifiquemos, o sea, hagamos una especie de subgrupos, ¿sí? Ahora pensemos en lo que realmente dijo Daniel, que era con lentes, no con dientes. De ustedes, un grupo tiene lentes y el otro grupo no tiene lentes. Sería un buen criterio de clasificación y por lo menos puedo separarlos en dos grupos. Pero yo tengo que entender primero cuál es el criterio de clasificación. Porque si yo ahora me quiero memorizar que Sofía tiene lentes, que Laura tiene lentes, que Daniel tiene lentes, y empiezo a memorizar, Sofía tiene lentes, entonces, o sea, por ejemplo, Sofía tiene lentes, Laura tiene lentes, Daniel tiene lentes, yo no me voy a memorizar de esa forma las cosas. Yo lo que tengo que entender es según qué cosas los estoy clasificando. Los que tienen lentes y los que no tienen lentes. Los veo y digo, tiene lentes, entonces es tanto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto que acabo de decir, que es recontraintuitivo, se pierde entre tanta información. Cuando nosotros queremos clasificar los huesos, ¿cuál es el criterio de clasificación que usamos? ¿O cuál usarían ustedes? ¿Vieron algo de clasificación de huesos? Yo vi que había una clasificación que era largos, cortos, había unos que eran como irregulares, que estaba como el sacro, puede ser. No me sale el nombre ahora. Ok. Y por ahí. Está perfecto. Todos ven la misma clasificación. Todos ven lo mismo que vos viste, Sofía. O sea, se clasifican en largos, cortos, lo que está escrito ahí. Largos, cortos, planos e irregulares. ¿Sí? Esos serían los 4 grupos, pero ¿cuál sería el criterio de clasificación? ¿Según qué cosa los clasificamos? Eso que estoy preguntando yo a ustedes no está bien escrito en los textos. No es claro. Entonces, el mismo texto de anatomía
los invita a que se memoricen si el húmero es largo o es corto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Los libros, algunos libros hablan de las dimensiones, otros libros hablan según la forma. Yo ahora les voy a explicar más o menos cómo creo yo que es la mejor forma de entender este tema. Nosotros hace 2 clases dijimos que todas las estructuras en nuestra realidad tienen 3 dimensiones, ¿cierto? Bien, esas 3 dimensiones, nosotros sabemos que los huesos están dentro de nuestra realidad, entonces también tienen 3 dimensiones. Cuando una estructura ósea tiene una de sus dimensiones mayor que las otras 2, va a ser un hueso largo. Por ejemplo, ¿se entendió lo que acabo de decir? O sea que si yo veo, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar un poquitito acá con este. Si yo me voy al pie y analizo, por ejemplo, ¿no? Analicemos este dedo del pie. Lo vamos a aislar. Para ustedes, este hueso, ¿tiene cuántas dimensiones sobre... O sea, tiene 3 dimensiones, obvio, Lío, tiene 3 dimensiones. Dijimos que todo tenía 3 dimensiones. Pero claramente, esta dimensión, esta que está acá, es más amplia que esta que vemos en profundidad. Y esta sería la profundidad, y esta sería la otra dimensión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La tengo 1, 2 y 3. O sea que esta tercera es más amplia que las otras 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, por tanto, ¿qué tipo de hueso sería? Largo. Sería largo. Sí, por más que se vea chiquitito, o por más que se vea como se vea, sigue siendo largo, porque una de sus dimensiones predomina sobre el resto. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay huesitos en el pie, como por ejemplo en la pierna, como este por ejemplo, o hay muchos huesos que predominan una dimensión, que es claramente esta dimensión, que es sobre las otras 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que algunos textos hablan de grosor y ancho, y longitud, y esos términos no son tan exactos como simplemente decir predomina una dimensión sobre las otras 2. Porque grosor y ancho, ¿qué sería grosor? Según desde dónde lo están mirando o desde qué perspectiva lo están analizando. No todos vamos a interpretar lo mismo como grosor y no todos vamos a interpretar lo mismo como ancho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en grosor, por ejemplo, de adelante hacia atrás, por ahí el hueso del pie nos confunde, porque el grosor desde adelante hacia atrás sería más largo. ¿Se entiende? Este sería, lo podríamos pensar como que es tiene más grosor que el resto. Entonces la definición en sí misma nos puede llegar a perder un poco. Por eso les vuelvo a decir, a mi criterio, más fácil es decir, o mejor es entender, que si yo veo una dimensión que predomina sobre las otras 2 dimensiones, simple, es largo. Por ejemplo el fémur, por ejemplo el cúbito, por ejemplo el radio, o el primer metatarsiano, que era el hueso del pie que acabamos de analizar. Predomina una sobre las otras 2. Yo les escribí acá lo que dicen los libros, pero vuelvo a decir, grosor, ancho, son términos que se pueden entender mal. Lo mismo que longitud, porque había una estructura que era longitudinal al cuerpo, y vuelve a no interpretarse bien a veces la longitud de un hueso que está como el húmero, o un hueso como el que acabamos de ver como el pie. Conclusión. Yo, para decir que es un hueso largo, tiene que predominar una dimensión sobre las otras 2. ¿Sí? Y tiene que ser clara esa predominancia. Si no es clara, voy a decir que son cortos. ¿Por qué? Porque precisamente los 3 ejes son de semejante dimensión, o sea, son parecidos los 3 ejes. Esos serían los cortos. ¿Se entendió cómo serían los largos entonces? ¿Sí? Bien. Hablamos del hueso del pie. Perfecto. Vamos a pasar ahora con los huesos cortos. Cuando hablamos de huesos cortos, dijimos que son 3 dimensiones parecidas. Yo este hueso lo puedo dar vueltas por muchos lados y sigue pareciendo que todo es lo mismo. Es como si tuviese una forma de cubo, ¿sí? O este hueso que es del carpo. Este es un hueso de la mano y este es un hueso del pie. Esos huesos son considerados huesos cortos. Todos los huesos que no vea yo que tienen una dimensión que sea preponderante a la otra, voy a pensar que son cortos. ¿Ok? Y la tercera categoría es los huesos planos.
En este caso, yo lo que voy a tener es que dos dimensiones, en este caso esta, y esta predomina sobre una tercera dimensión. Por ejemplo, acá veo esta y esta es bastante más amplia que la dimensión que sería el espesor. Vamos a verlo en un atlas para que me entiendan. Por ejemplo, tenemos el esternón, sí que sería este. Lo vamos a aislar. Uy, no, ahí no. Ahí sí. Esta dimensión sería una, esta sería una segunda dimensión. ¿Alcanzan a ver mi mouse o quieren que lo pinte? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? O sea, esta es una, esta es otra dimensión, y si ponemos la tercera dimensión, que sería esta que vemos acá, es mucho más chiquitita. O sea que hay dos dimensiones que son mucho más grandes que la tercera dimensión. ¿Dónde se les ocurre más? ¿Dónde creen ustedes que vamos a encontrar también este tipo de huesos? ¿En qué otra parte del cuerpo? Por ejemplo, ustedes consideran, por ejemplo, la escápula, ¿cierto? Que era el otro ejemplo. Lo vamos a aislar, de nuevo me equivoco, ahora sí. Entonces podemos decir que esta dimensión, que es una y esta es otra, predomina sobre la tercera dimensión, que sería esta tercera dimensión. ¿Se entiende? Entonces, para muchos, esto es el ancho o el grosor. Y esto es longitud. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de términos, nos podemos confundir. Pero cuando ya entendemos que son dos dimensiones que son mucho más grandes que la tercera dimensión, ya se entiende. Por ejemplo, un hueso del cráneo. Este hueso, por ejemplo, si yo lo aíslo, vamos a aislarlo. Ese hueso, tengo una dimensión que va en este sentido, otra dimensión que va en este sentido, y si yo me pongo a analizar la tercera dimensión, que es en este sentido, me doy cuenta que las dos dimensiones son mucho más grandes que la tercera dimensión. ¿Me explico? Y acá sí que es mucho más complejo decir, sabemos que es un hueso plano, pero es mucho más complejo decir que es ancho y que es grosor, etc. Conclusión. Si yo veo un hueso que tiene dos dimensiones que predominan sobre una tercera dimensión, es un hueso plano. La diferencia con el hueso largo es que tengo una dimensión que predomina sobre las otras dos dimensiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? En el texto ustedes van a leer esto. El grosor es reducido con predominio de la longitud y el ancho. ¿Se entiende que esto puede llegar a confundir? Porque el hueso del cráneo no parecía tener, o sea, era bastante ambiguo decir grosor, longitud o ancho. Pero esos serían los términos que ustedes tendrían en el texto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ok, ese es un criterio de clasificación, ¿sí? Se pueden clasificar los huesos con otros criterios, por ejemplo, según su función, según lo que ustedes consideren. A ver, otro tipo, ¿se saben otro criterio de clasificación? Según su función, por ejemplo, decimos que es palanca, o que es de sostén, o que es de protección, y así sucesivamente. Con que ustedes se sepan por ahora un criterio de clasificación está bien. Hasta acá, ¿alguna consulta? A este criterio de clasificación que hicimos nosotros, se le suele decir según su forma. A mí no me gusta decirle según su forma, porque no estamos hablando de planos cortos y largos según su forma, sino que estamos hablando según sus dimensiones. Cuando me hablan de forma, que es como se debería, cuando uno habla de forma triangular, forma redondeada, ¿me explico? Pero a esto se le dice según su forma. Según su función es otra clasificación. Bien. Y por último tenemos a los irregulares. ¿Cuáles serían los huesos irregulares? Los que no tienen o sea, sus tres dimensiones acorde y que tienen muchas estructuras que sobresalen. Por ejemplo, esta espina, o esta apófisis, o esta estructura que se ve acá que se llama la mayor, o esta apófisis que se llama apófisis pterigoides. O sea que hay algunos huesos que no tenemos la posibilidad de decir que es corto, ni que es largo, ni que es un hueso plano. Esos huesos son huesos irregulares. Y como ejemplos, el primer ejemplo y más clásico son las vértebras, ¿sí? Y el segundo ejemplo es un hueso que es del cráneo que se llama esfenoides. ¿Los tienen que saber exacto esto? No. Simplemente sepan que los que no puedo clasificar como largos, cortos y planos, en principio son irregulares. ¿Bien? Bien.
Pasamos entonces a hablar de características de los huesos. Ya no estamos hablando de la clasificación de los huesos, estamos hablando de las características de los huesos. Cuando hablamos de características de los huesos, ¿qué es lo que sucede? Los textos toman esa clasificación de hueso largo, corto y plano y nos empiezan a caracterizar a todos los largos con cosas, a todos los cortos con cosas y a todos los planos con cosas, ¿sí? Lo importante de esta caracterización es la de los huesos largos y algunas características de algunos huesos planos. ¿Por qué? Porque los huesos largos tienen todas estas estructuras. Se ha preguntado el detalle de esta imagen, por ejemplo, pero la realidad es que ustedes ahora tendrían que quedarse con el tema más grande, que es que los huesos largos tienen una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. ¿A qué se le llama epífisis proximal de un hueso largo? Y precisamente a la parte, al extremo más cercano a la raíz del esqueleto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que proximal y distal esa era la definición? ¿Sí? Entonces, si yo digo epífisis proximal, es la epífisis o el extremo del hueso que está más cercano a la raíz. ¿De qué cosa? Precisamente de ese apéndice o de esqueleto apendicular. O sea, lo que está más cerca del tronco. Tenemos la diáfisis, que viene a ser como el cuerpo del hueso largo, y la epífisis, que es la epífisis distal. ¿Bien? Estas dos epífisis y esta diáfisis están unidas. No es que están... Acá se ve como si no estuviesen unidas con algo, pero ¿se acuerdan que yo les dije que los huesos se tenían un cartílago de crecimiento? Y que los huesos, por ejemplo, el coxal, al principio son 3 y después termina formándose 1. Bueno, porque los huesos crecen. Y hay partes determinadas de los huesos largos que hacen ese crecimiento. Ese crecimiento se hace en una partecita que se llama, lo vamos a ver más adelante, que no lo puse acá, qué raro, que se llama cartílago, ahora lo vamos a ver. No está acá. Qué raro. Bueno, entonces, ¿qué es la epífisis proximal? ¿Qué es la diáfisis? ¿Y qué es la epífisis distal? Se entiende. Y van a ver que hay una membranita que rodea todo el hueso que se llama periósteo. Eso todo es desde afuera del hueso. De un hueso corto, no. No analizamos de esta forma un hueso corto ni a un hueso plano. Estamos hablando de un hueso largo. ¿Ok? De los huesos que somos clasificados como largos. Y vemos que la parte proximal y la parte distal tienen una forma trabeculada que se le llama sustancia esponjosa, y en la parte central tenemos una cavidad que vamos a encontrar otro órgano, pero lo importante es que sepan que el hueso se torna compacto y con un centro que se llama, que es una especie de conducto para una estructura o un órgano que se llama médula ósea, que es otro órgano diferente al hueso. Bien, dicho esto, ¿alguien vieron, no sé, no hay ningún brasilero hoy? Ah, bueno, Angie, vos. Ah, Beatriz también, su brasilero. Bueno, Evelyn también. Bueno, a ver, vamos con Evelyn. O no, Angie, participa vos. ¿Viste UFC alguna vez? Nunca vieron, bueno, Angie es la primera brasilera que me dice que nunca vio UFC. UFC, ¿nunca lo vieron? Sí, Evelyn y Beatriz dicen que sí, obvio que lo vieron. Angie solo fue la que no lo vio. Bueno, una de las lesiones más características de UFC fue la que tuvo Anderson Silva cuando golpeó en la rodilla al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo golpeo con una estructura como esta, por una estructura como esta, la que se quiebra es la parte compacta del hueso, no la esponjosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Al resto que no, por ahí no sabe lo que estoy hablando. Si hay un tipo de, no sé cómo decirlo, de deporte, sí es un deporte, por ahora es un deporte, que se dan con todo, o sea, son como, se llama así artes marciales mixtas, ¿sí? Entonces es como que se pegan como pueden. Y es muy común, no es muy común, pero a veces pasa que se pegan una patada de la pierna con la parte más compacta del hueso de la pierna con la parte esponjosa del hueso del contrincante. Esta parte del hueso recibe el peso del cuerpo y los impactos de una forma que de alguna forma sostiene ese golpe, pero esta parte compacta se quiebra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿A qué voy con esto? A que el mismo hueso tiene por su forma y sus características estructurales comportamientos distintos, ¿sí? Ese es el porqué, por ejemplo, cuando hay una fractura, se suelen asociar a las partes de la parte cortical de los huesos largos, y no así
de la epífisis proximal o epífisis distal. Igual se pueden lesionar, pero obviamente va a ser más propenso a la lesión o a una fractura la parte compacta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Esto no lo tienen que saber, es un comentario obviamente, pero sepan que los huesos largos se analizan como se analiza esta imagen. Epífisis distal, proximal, etc. A ver si me estoy olvidando algo. La diáfisis se los definí acá, la cavidad medular, la epífisis que tiene hueso esponjoso, ya lo dijimos, y la delgada lámina del hueso compacto, ya lo dijimos. En cambio, los huesos planos, específicamente los del cráneo, se analizan desde esta forma. Se habla de lo que se denomina el diploe, ¿sí? ¿Qué es el diploe? Es el mismo hueso esponjoso, pero se le llama diploe y está hacia la superficie con una estructura que es compacta, pero que se le llama tabla externa, y una parte compacta interna que se va a llamar tabla interna. Este hueso también está rodeado por el periósteo, ¿sí? Conclusión, todos los huesos están rodeados por periósteo. Segunda conclusión, la disposición de las estructuras internas son diferentes de un hueso largo, que es este el ejemplo, a un hueso plano, que sería este el ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son las que ustedes tienen que más o menos dominar ahora? Son las características que acabo de decir. Después, más adelante, ustedes van a estudiar las particularidades de cada hueso. Pero para generalidades, con lo que acabamos de decir, les sobra. ¿Ok? Bien. Vuelvo a repetir, lo más importante era la clasificación de los huesos, porque imagínense que si no entendían la clasificación, por ahí esta caracterización ya no lo tendrían que entender. Esto no lo voy a buscar jamás en un hueso largo. Y las características del hueso largo no las voy a buscar en un hueso ni plano ni corto. Bien. Perfecto. Pasamos entonces al penúltimo tema. Hoy venimos mejor de tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que dijimos hasta ahora de esqueleto y huesos vendría a ser como la generalidad, que es lo que ustedes tienen que saber para la primera clase. Ahora, lo que yo considero que ustedes tendrían que llevarse de esta clase, que es lo más, a mi criterio, importante, es cómo estudiar huesos. Ustedes ya avanzaron con algo del húmero, con escápula, con clavícula, y acá yo les hice una especie de varios puntos de las cosas que ustedes tienen que saber sí o sí de todos los huesos. Por ejemplo, nosotros supusimos que en nuestro programa entraban 3 huesos: escápula, clavícula y húmero. Y ponerle que ustedes no estudiaron todo el día músculos, todos los temas lo estudiaron, y el último tema que dejaron para estudiar era huesos. ¿Qué es lo que primero tenían que saber para esta clase, por ejemplo? Entonces, lo digo de otra forma. Si ustedes no tienen tiempo de estudiar huesos, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Es el nombre. Y con esto, aunque parece una tontera lo que estoy diciendo, primero es saber el nombre de los 3 huesos que entran para el trabajo práctico antes de seguir en cada una de las caracterizaciones del hueso. Lo digo de otra forma. Supongamos que nosotros hoy teníamos que saber todo miembro superior, ¿sí? Y ustedes dijeron, bueno, empiezo con músculos, las arterias, me leí todos los nervios, todo perfecto, y no llegué a estudiar huesos. ¿Qué tendrían que hacer ustedes en 15 minutos antes de la clase? Agarrar y saber al menos el nombre de todos los huesos del miembro superior. ¿Ok? Y si ustedes tienen no 15 minutos, sino que tienen 1 hora, por ahí le ponen el nombre a todos los huesos y después los clasifican. O sea, saben si este es largo, si este es corto, si este es plano. Bueno, ya sé que la clavícula es tanto, entonces es corto, plano, largo, irregular. La escápula es corto, plano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que yo agarro e invierto mi tiempo, si yo no tengo tiempo, me queda 1 hora solamente, no es que empiezo solamente a estudiar escápula y me sé la clasificación de la escápula, la ubicación, la posición, las características, si tiene bordes, qué músculos se insertan, la estructura, la configuración interna y la anatomía radiológica. No hago eso de la escápula, sino que lo que tengo que hacer es como si fuese una escalarita, ir subiendo a la par, no enfocarme en uno solo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes entienden esto, se dan cuenta que tienen que ser progresivos. No sirve de nada saber el húmero si es que no saben que existe un hueso que se llama radio. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir aplicando con el resto de cosas. Conclusión. Lo vamos a pensar ahora desde otro punto de vista, no desde me queda poco tiempo y tengo que estudiar esto para el trabajo práctico. Lo vamos a pensar desde el examen, desde lo que ustedes tienen que estudiar para un examen. Por ejemplo, si yo les pregunto a Sofía, háblame del húmero. Antes de que Sofía empiece a acordarse de todo lo que estudió del húmero, ¿ella qué tiene que saber? El nombre. Después, ¿qué tiene que decirme?
qué hueso es, si es plano, si es largo, porque lo tiene que clasificar. Después, ¿dónde está? Después, algunas características. ¿Se entiende que los va ordenando? O sea, por más que Sofía no sepa o se ponga nerviosa, sabe que lo primero, porque ya lo practicó con todos los huesos, lo primero que tiene que hacer es clasificarlo. Y después tiene que empezar a saber dónde está. O sea, esa estructura mental y esa sistematización hace que ustedes siempre estén ordenados y no tengan el conocimiento todo en una especie de nube, como quizás lo tengan ahora con la escápula, el húmero y la clavícula. ¿Sí? Porque ya saben dónde va cada cosita. Ahora, esto, como verán, acá cada uno de estos puntos se despliega. Por ejemplo, ¿alguno estudió algún hueso? Cualquiera, ¿eh? Están llevados por el segundo. Yo no quiero decir nada, pero han llevado por el segundo. Sofía, ¿qué hueso estudiaste? Los nombres, tipo las partes, húmero, clavícula y escápula es a la que le dediqué más tiempo, pero Ok, así tipo del Atlas. ok. ¿Qué cosas sabes, por ejemplo? Tírame algo que te acuerdas de la escápula. Está ubicada en la parte posterior, superior y medial del tórax. Ok, a ver, eso que acaba de decir Sofía, no importa si lo dijo bien o mal, ¿no? ¿Dónde lo pondrías vos, Evelyn, en este cuadrito? Nueva ubicación. Perfecto. O sea que vos sabés, por ejemplo, si Sofía fuera el libro y Evelyn sería la que está estudiando, esa información del libro que es Sofía lo pondría en su contexto dentro de ubicación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Otro dato, cualquiera, tíreme cualquier dato de lo que haya estudiado. Que no sea Sofía solamente la que diga. Repasen si escribieron algo, vean sus hojas, tranqui. A Angie no le voy a preguntar nada, pero el resto nada, nada. De cualquier hueso, Leo. De cualquier hueso que hayan visto. Que esté bien, que esté mal, no importa. Más o menos me acuerdo del húmero que habíamos dicho y lo vi que según sus tubérculos podemos diferenciar si es derecho o izquierdo. Más básico, el húmero tiene tubérculos. ¿Qué tubérculos te acordás? Mayor y menor. Ok, eso del húmero. ¿Pondrías acá húmero? Eso del tubérculo mayor y el tubérculo menor, ¿dónde lo pondrías? Acá. Clasificación, no. Ubicación y posición, no. Características, descripción y configuración externa tendría que estar acá adentro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es alguna estructura o no es algo de la configuración interna del húmero. Ok. Entonces, conclusión. Ustedes no tienen que hacer eso. ¿Vieron que en los libros hay unos cuadritos como como que se va, sobre todo en músculos? Esto no es lo mismo, pero es algo parecido, donde ustedes empiezan a completar el conocimiento y a estructurarlo de una forma tal que ustedes saben qué saben de cada cosa. ¿Ok? Si ustedes se ponen ahora a ver de la escápula, por ejemplo, la escápula tenía un acromio, una posicoracoides, una escotadura superior, todo eso va a ir acá en características. Y el libro mismo les va a decir que la escápula tiene, por ejemplo, 3 bordes y que el borde superior de la escápula tiene una escotadura superior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces acá dentro de característica voy a poner, tiene 3 bordes, borde superior, como subtema o como subítem, la escotadura superior de la escápula. Y así ustedes van haciendo una especie de reorganizar la información. ¿Significa esto que tienen que escribir todo? No. Significa que simplemente tienen que tener el orden mental. Si quieren, ni siquiera lo escriben. De hecho, hay gente, no, nunca lo vi, pero si ustedes me dicen, estoy muy apurado con el tiempo, yo simplemente le doy un color a estas 6 estructuras y los voy marcando el libro con los colores que le di a mi primera clasificación. O sea, si en algún lugar del libro tiene que decir qué clasificación es el húmero, ¿cierto? Me va a decir que es un hueso largo. Bueno, a eso lo pongo gris.
Cuando me hable de la estructura, configuración interna, lo pongo verde y lo pongo naranja cuando me hable de las características o descripción. ¿Se entiende? Lo que importa es que yo esté ubicado y que la información que yo saque del texto es la que yo quiero sacar. No es simplemente que el texto me lleva a pensar y con la lectura me lleva a los lugares que el texto quiera. ¿Ok? Esto lo vamos a ir trabajando más adelante, pero la idea es que lo tengan más o menos visto algún hueso, si no, no se nos va a complicar. Yo lo había pensado con la escápula, pero ya me di cuenta que ninguno leyó escápula, así es que medio lo que yo había pensado era trabajar esto ahora, este plan de trabajo, con esta presentación, pero si quieren, porque veo que no nos acuerdan mucho, lo dejamos para la próxima. Onda que el próximo vivo, que sería seguramente o el viernes o el sábado, yo les aviso después, aplicar esto que acabamos de decir, pero la escápula. ¿Se entiende? O sea, toda esta semana solamente van a ver escápula y después les voy a mostrar esta parte de bioimágenes, pero para que encuentren las estructuras de la escápula en estas bioimágenes. ¿Ok? Conclusión. Terminamos acá. Ahora les voy a pasar el formulario para que me lo envíen ahora. ¿Dónde está? Acá está. No, acá estaba. ¿Eso les tenía que mostrar? Sí. Ahora yo les mando la diapositiva, donde está el chat. Y la semana que viene, lo estoy grabando, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. No lo estaba grabando. ¿Lo estoy grabando o no? Sí. Ahí va. Completen ese formulario y la semana que viene, entonces nos fijamos solamente en la escápula. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer dentro de lo que ustedes tendrían que estudiar? Es trabajar con este esquema, aplicarlo a la escápula. ¿De dónde lo leen? Bueno, yo ya les pasé algunos libros de textos, el que no tiene me avisa y le paso alguno. Pero traten de caracterizar en este sentido la escápula. Nombre escápula, clasificación, qué hueso sería, etc. Y después lo trabajamos, sería, hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado. El otro sábado o el viernes que viene lo vemos con esta presentación y un par de videos que yo tengo para que lo trabajemos bien, solamente la escápula, ¿ok? ¿Se comprometen conmigo de que van a estudiar escápula, muchachos? Angie. ¿Sí o no? Ok, muchos éxitos y nos estamos viendo. Bueno, bien, buenísimo que se comprometa Angie. Muchos éxitos y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. Muchos éxitos. Gracias. Chao, Ya, Leo. profe, gracias. Gracias.